Saludos fraternales para todos ustedes. Bienvenidos al estudio de nuestras raíces. Esta noche continuamos estudiando la apología de la Confesión de Augsburgo. Estaremos estudiando el artículo 4, pero de una manera implícita también vamos a ver el artículo 5 y especialmente el artículo 6, que tiene que ver también con la santificación. Estos artículos no aparecen en la apología de manera expresa. Los encontramos en la Confesión de Augsburgo, que el artículo 5 nos habla acerca de la predicación y el 6 acerca de la santificación. De esta manera vamos hoy a abarcar todo este tema, pero enfocados en el tema y en la doctrina de la justificación. Bienvenidos, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Dios bondadoso, te agradecemos por darnos la oportunidad esta noche de nuevamente encontrarnos para estudiar tu santa y bendita palabra. Te rogamos la guía y la dirección del Espíritu Santo, asimismo como el perdón de nuestros pecados, por los méritos de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a iniciar. Es uno de los artículos más extensos, es decir, que más páginas podemos encontrar dentro de la apología de la Confesión de Augsburgo. Sin embargo, por razones de tiempo, trataremos de resumirlo de manera que lo podamos entender con mayor facilidad y aplicarlo a nuestra vida cristiana. Muy bien, el artículo 4 es la justificación y vamos a leer qué nos dice la primera parte. En cuanto al artículo 4, 5 y 6 y también el 20, nuestros adversarios nos condenan porque enseñamos que los hombres obtienen remisión de pecados no por sus propios méritos, sino por la gracia, por fe en Cristo. Como ya les había anunciado, vamos también a hablar del artículo 5 y 6, que tiene que ver con la santificación, y el 20, que habla sobre la obediencia también y sobre el amor. ¿Cuál es la refutación que hacen los católicos romanos de estos artículos de la Confesión de Augsburgo? Es su apología, o mejor, en lo que podríamos llamar como la argumentación que ellos dan en contra de la Confesión de Augsburgo, dice lo siguiente: pues si alguien intentara restar valor a los méritos de los hombres, que son adquiridos mediante la asistencia de la gracia divina, estaría más de acuerdo con los maniqueos que con la Iglesia Católica. En efecto, es totalmente contrario a las Sagradas Escrituras negar el carácter meritorio de nuestras obras. Tenga en cuenta lo que acabo de leer. Contrario a las Sagradas Escrituras negar el carácter meritorio de nuestras obras. Bueno, ya nos deja ver muy claro lo que hemos estado estudiando en otros temas que hemos visto anteriormente, referente, por ejemplo, al sinergismo, al semipelagianismo, que dice que el hombre todavía tiene capacidad racional y emocional para poder cumplir con los mandamientos de Dios por sí mismo sin la ayuda de la gracia de Dios. A esto ya lo hemos mencionado anteriormente, se le conoce como el sinergismo y también el semipelagianismo, que tiene que ver con que aunque el ser humano ha caído en pecado, sin embargo por sí mismo él todavía puede cooperar en su salvación. Lo que nos dice, por el contrario, nuestra confesión de fe como luteranos es que los hombres son declarados justos delante de Dios
no por los méritos de nuestras obras, sino por los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Al respecto, quiero compartir con ustedes lo que nos enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, a partir del versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y vale la pena detenernos un momento nuevamente para leer el versículo 24. Estamos en Romanos capítulo 3, versículo 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Es decir, el autor de la salvación es Cristo, que proveyó el perdón de nuestros pecados con el sacrificio de la cruz al morir por nuestros pecados. Y recibimos la justificación por la gracia mediante la redención que Cristo ganó por nosotros. Aquí no habla de obras, de méritos, ni de alguna razón que el ser humano tenga para decir que ha obtenido un mérito para merecer la gracia de Dios. Continuamos en el versículo 25, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Quién justifica? Es Dios mismo, quien nos declara justos. Y entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por tanto, y tenga en cuenta estas palabras que vamos a leer en el versículo 28. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta es la conclusión a la que llega la palabra de Dios en el texto de Romanos, capítulo 3, versículo 28. La conclusión es de que el ser humano llega a ser justificado por la fe sin las obras de la ley. También esto lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, ¿cierto? Donde se nos habla extensamente acerca de la justificación que Cristo ha ganado por nosotros y que nos da entonces una razón por la cual nosotros estar alegres y gozosos. Pero ¿cómo es que esta justificación llega a ser en la vida del hombre? La Biblia nos da muchas enseñanzas. Particularmente hay una parábola que a mí me llama mucho la atención, porque es una manera muy sencilla como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó lo que es la justificación por la gracia por medio de la fe. San Lucas capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 9. A unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les enseñó esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie el fariseo, oraba consigo mismo. Ten en cuenta las palabras que Jesús nos enseña. Él oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás,
que son ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es un ejemplo maravilloso del Evangelio de San Lucas que acabamos de leer, que nos enseña cómo es que el ser humano llega a ser declarado justo delante de Dios. El primero de ellos es aquel que confía en su propia justicia. ¿Y cuál es su actuar? Orar consigo mismo, vanagloriarse. Señor, te doy gracias porque no soy como las demás personas. Mire que son malos, son adúlteros, son lo peor que puede existir. Pero yo sí soy bueno, porque doy diezmos, porque ayuno, porque voy al templo, porque hago y hago y hago. ¿Y cuál es el final de este hombre? Pues no es justificado. Porque por las obras de la ley y por nuestras obras no podemos llegar a ser justos. Las obras de aquel fariseo eran trapos de inmundicia, como nos dice el profeta Isaías. El otro, un publicano, un recaudador de impuestos, tenía una actitud humilde y sencilla en su corazón. Solamente reconoció su incapacidad. Señor, soy un pecador. Ni siquiera me atrevo a levantar la cabeza. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Y entonces el Señor Jesucristo dice que aquel fue a su casa justificado mientras que el otro no. Eso es lo que Pablo nos enseña de la justificación. No son nuestros méritos ni nuestras obras las que nos hacen justos delante de Dios. Pero hasta aquí hemos visto un poco el panorama bíblico de la justificación. Y de esta manera ya hemos empezado a responder a aquella respuesta que los católicos romanos le dieron a la Confesión de Augsburgo, donde dicen que el ser humano sí podía cooperar en su salvación. Y ya hemos visto que no, porque si no, el fariseo entonces hubiese sido justificado, porque era un hombre que de alguna manera tenía una rectitud dentro de los estándares religiosos de aquel momento. Sin embargo, tenía un corazón lleno de orgullo que lo llevaba a que se sintiera seguro de sí mismo y de sus propias obras. Para avanzar un poco, entonces, ya tenemos como un contexto bíblico que es muy interesante. Vamos a hablar ahora de lo que es, entonces, definir qué es la justificación. La justificación es un cambio de estado. Dios, en Cristo, ahora nos ve como justos, es decir, se nos imputa la justicia perfecta de Cristo. Y de esta manera es que llegamos entonces a ser justificados delante de Dios. Entonces la justificación no es que produzca un cambio en el ser humano, en su actitud, en muchas cosas como algunos lo quieren decir, sino es un acto judicial que Dios realiza en el cielo
donde declara al pecador justo. Por eso decimos que es un cambio de estado en la persona. Y esta justificación tiene dos puntos que son muy importantes y claves. El primero es que la justificación es objetiva, es decir, que Dios en Cristo ha declarado por los méritos de Cristo la justificación a un nivel general y universal. Pero de la manera subjetiva es como la persona, por medio de la fe, se beneficia de los méritos de Cristo y se le imputa la justicia perfecta de Cristo. En ese sentido vemos entonces que la justificación también tiene dos aspectos muy importantes. El perdón, por una parte, de los pecados, y por el otro, la justicia de Cristo que se nos atribuye a nosotros por gracia, por medio de la fe. Eso es lo importante y que podemos resaltar de este punto de la justificación. Por eso, lo que creían muchos teólogos en ese entonces, y lamentablemente hoy que vivimos en un mundo lleno de falsa doctrina, no es que haya cambiado mucho. Debemos ver, como nos enseña nuestras confesiones, de que el ser humano llega a ser declarado justo solo por los méritos de Cristo. Y es la conclusión que Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, por la gracia, sin las obras de la ley. Y aquí también entra un aspecto muy interesante que encontramos en la apología de la confesión de Augsburgo, y es el que tiene que ver con la ley y el evangelio. El artículo 5 de la confesión de Augsburgo nos habla acerca del oficio de la predicación de la ley y del evangelio. En este sentido, nuestra confesión como luteranos, que estamos estudiando a partir de la apología de la confesión de Augsburgo, nos muestra lo importante que es la correcta diferenciación de la ley y del evangelio, es decir, de la ley y de las promesas. Y permítame por favor leer una parte de la apología referente a lo que estamos estudiando esta noche. La ley y las promesas. En efecto, a veces presenta la ley y otras veces presenta la promesa referente a Cristo en las siguientes dos modalidades. Cuando promete que Cristo ha de venir y asegura por mediación suya remisión de pecados, justificación y vida eterna, o cuando en el Evangelio el Cristo ya venido promete remisión de pecados, justificación y vida eterna. ¿Cómo le llamamos a esto? El Evangelio, ¿cierto? Pero mire lo otro que continúa diciendo: llamamos ley en esta controversia a los 10 mandamientos del Decálogo, donde quiera que se lean las Escrituras. Nada decimos por el momento de las ceremonias, leyes judiciales de Moisés. ¿Por qué es tan importante hacer la debida distinción de la ley y el Evangelio referente a la justificación? Primero, porque la ley nos dice que debemos temer, amar y obedecer a Dios, a sus mandamientos. Es lo que Lutero, cuando está enseñando el catecismo menor, en cada uno de los mandamientos usa esa palabra: debemos temer, amar a Dios de tal manera que, ¿cierto? Esa es como la fórmula que usa Lutero, y es muy apropiada porque está de acuerdo al uso precisamente de la ley. Contrario a eso,
los teólogos escolásticos que en esa época todavía tenían bastante fuerza dentro de la Iglesia católica romana, ellos enseñaban una justicia que provenía de la razón, y ellos decían que esta justicia civil se producía por el uso racional de la persona sin necesidad de la obra del Espíritu Santo. Es decir, que una persona podía por su propia voluntad decidir obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, que esta supuesta obediencia racional del ser humano le podía permitir temer, amar, invocar, obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos, sin la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Contrario a eso, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y vemos que esto es falso, ¿cierto? Primero, porque el hombre está incapacitado, que eso ya lo hemos estudiado en otros temas, por sí mismo de llegar a tener verdadero temor de Dios. Eso lo vimos cuando estudiamos el pecado original. Y los poderes del ser humano están esclavizados al pecado. Por tanto, en él no puede haber ni temor, ni deseo de servir, ni de honrar, ni obedecer a Dios. Entonces, lo que debemos pensar es que la Biblia nos enseña que por nuestras obras nosotros no merecemos el perdón de los pecados, porque nuestras obras son trapos de inmundicia. Y que en virtud de ellas no vamos a obtener la justicia que vale ante Dios. Que no son nuestras fuerzas ni nuestras capacidades las que nos llevarán a ser declarados justos, sino solo los méritos de Cristo nuestro Señor. Cuando vemos lo que hace la ley, es producir desesperación en el ser humano, para que vean cuál es su condición real y poderlo llevar a Cristo, para que en Cristo encuentre el perdón de los pecados, es decir, en la promesa del Evangelio. Como bien lo dice la apología, pero la promesa se nos ofrece a quienes estamos oprimidos por el pecado y la muerte. La reconciliación gratuita por medio de Cristo, que se consigue no por las obras, sino por la fe sola. Esto es entonces una gran bendición sin duda. La justificación, o en la justificación mejor, los seres humanos somos pasivos. Pero Dios es el que actúa, porque no podemos decir que en algún momento nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, de amarlo, o de escoger el camino de la vida cristiana, sino que Dios, por el Evangelio, ¿cierto? Bueno, primero por el oír la ley, y luego, como acabo de leer, por recibir con alegría y con esperanza la promesa del Evangelio, del perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la fe que justifica? Y con esto ya podemos empezar a concluir la clase de hoy. Permítame, por favor, leer algo más al respecto. Nuestros adversarios se imaginan que la fe es solo un conocimiento de la historia, y por eso enseñan que puede coexistir con el pecado mortal. Muchas personas aún todavía hoy consideran esto, que la fe es un conocimiento histórico. Yo conozco la historia de la Biblia, los personajes de la Biblia, la vida de Jesús, conozco el credo apostólico, el credo niceno, etc. Pero no es a esa fe, ¿cierto?, que se está refiriendo. No es el conocimiento de la historia,
Seguimos leyendo. Nada dice, por lo tanto, de esa fe por la cual, como tantas veces repite Pablo, los hombres son justificados, dado que los que son tenidos por justos ante Dios no andan en pecado mortal. Pero aquella fe que justifica no es solo un conocimiento de la historia, es asentir a la promesa de Dios en la cual se ofrece por gracia, por causa de Cristo, la remisión de los pecados y la justificación. Y para que nadie llegue a creer que es solo un conocimiento, volvemos a repetir, es desear y aceptar la promesa del perdón de pecados y de la justificación. A esto le llamamos la justificación subjetiva, es decir, cuando me apropio del mérito de Cristo, de lo que Cristo hizo por mí, ¿cierto? Es lo que está diciéndonos aquí. Esta fe, entonces, es una latría. Y ustedes recuerdan, o si no conocen, vale la pena explicarlo, el término latría es de donde viene idolatría, ¿cierto? Pero propiamente latría es adoración, culto, veneración, ¿cierto? Cuando se une la palabra idolatría, que son dos palabras unidas, entonces es la adoración o la veneración a un ídolo. En este caso solo latría nos está hablando del culto a Dios. Entonces, la fe es una latría que recibe los beneficios ofrecidos por Dios. La justicia de la ley es una latría que ofrece a Dios nuestros propios méritos. Ahí está la diferencia. La fe se convierte en una actitud de adoración que recibe lo que Dios nos ofrece y que Cristo ha ganado por nosotros para que seamos declarados justos. Pero las obras de la ley es una latría que se ofrece a Dios tratando de exhibir nuestros propios méritos. En pocas palabras, ¿recuerdan la parábola que leímos al comienzo? La latría que hablamos en la fe es la del publicano. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Y la otra que se hace en las obras de la ley es la que pretendía ser el fariseo cuando dijo, yo soy bueno, no soy como los demás, etc. Estamos agradecidos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y hemos sido justificados por la fe, sin las obras de la ley. Y como nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe produce buenos frutos en la vida del cristiano. Esos buenos frutos son el resultado de la justificación, del perdón de los pecados y de la nueva vida en la fe, en el cristiano, que por amor a Cristo anhela vivir una vida de gratitud y por tanto sirviendo al Señor y obedeciendo a su palabra. Muy bien, hermanos, este es el tema de la noche de hoy. Dios les bendiga, los animo para que todos los lunes continuemos estudiando nuestras raíces. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor nuestro Dios sea con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos.